Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a resolver tres problemas del tema de magnitudes proporcionales. Son sencillos realmente, esto para que se pueda entender correctamente este tema. Para poder resolver esta clase de problemas tenemos que saber diferenciar qué cosa es una magnitud directamente proporcional y una magnitud inversamente proporcional. Bien, simplemente cuando veamos que una magnitud aumenta y otra magnitud también va a aumentar y también viceversa, una magnitud disminuye y otra magnitud también disminuye, esto pues se va a hablar de una magnitud directamente proporcional y se va a traducir pues a una división igualada a una constante. Y cuando hablamos de inversamente proporcional, una magnitud va a disminuir y la otra magnitud o una magnitud diferente pues va a aumentar, ¿ya? Y viceversa igual, si la misma magnitud aumenta, la otra magnitud también va a disminuir y esto se va a traducir a una multiplicación igual a una constante. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en diferentes problemas? Pues por eso hemos preparado el problema número uno y se va a entender mucho mejor con un ejemplo. Bien, y el problema número uno, pues dice así. En una empresa textil de la ciudad de Juliaca se pudo observar que 10 costureras, todas de igual rendimiento, pueden confeccionar 400 casacas iguales en 48 días. ¿Cuántas casacas confeccionarían si solo fueran 8 las costureras y disponen solo de 45 días? Bien, el problema nos está hablando de costureras, nos está hablando de días y nos está hablando de casacas. Bien, las costureras van a ser los trabajadores, ¿no? O sea, que realizan las casacas, realizan el trabajo. Y los días, pues, van a ser el tiempo. Entonces, nos está hablando de tres cosas: costureras, el tiempo, ¿sí? Y las casacas o el trabajo realizado. Vamos a analizar, pueden analizar ustedes cualquiera de los tres con las dos que quedan. En este caso, yo voy a analizar costureras con días, o sea, el tiempo, y con las casacas. Primero voy a analizar costureras con el tiempo. Entonces nos preguntamos, si hubieran más costureras, no me voy a demorar mucho en realizar el trabajo que quiero hacer, pero a cambio, si tuviera menos costureras, me voy a demorar mucho más el trabajo que quiero realizar. Si se dan cuenta, el número de costureras con el tiempo es una magnitud inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si una magnitud disminuye, la otra va a aumentar. Si el número de costureras disminuye, el tiempo va a aumentar. Eso quiere decir, pues, que es una magnitud inversa. Y eso, pues, se va a traducir a una multiplicación. Entonces llegamos a la conclusión de que el número de costureras es inversamente proporcional al tiempo. Ahora vamos a analizar las costureras con las casacas. Imaginemos, si tuviéramos más costureras, significa que vamos a tener más trabajadores que van a realizar más casacas. Viceversa también, si tuviéramos menos costureras o menos trabajadores en sí, pues van a haber menos casacas porque no van a haber mucho personal que realicen esas casacas. Entonces llegamos a la conclusión de que el número de costureras es directamente proporcional al trabajo que están realizando. En este caso, las casacas es el trabajo. Bien, el siguiente paso es ordenar todas estas magnitudes en una fórmula igualadas a una constante. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, número de costureras por el tiempo habíamos dicho de que es una magnitud inversamente proporcional y cuando es inversamente proporcional es una multiplicación. Por eso es que acá, número de costureras lo estamos multiplicando por el tiempo. Ahora, el número de costureras con el trabajo es una magnitud directamente proporcional. Ahora, directamente proporcional habíamos dicho que es una división. Por eso es que le estamos dividiendo el número de costureras entre el trabajo. Ahora, todo esto pues va a ser a una constante. Ahora, como siguiente paso, pues lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que nos están poniendo al principio a la formulita. Y eso pues nos va a dar una constante. Y esa constante va a obedecer a todos los datos que nos den en el problema. Si se dan cuenta, la pregunta nos está diciendo o nos está pidiendo cuántas casacas o cuánto es el trabajo. Sí, están trabajando 8 costureras y obviamente disponen de 45 días. Si esas magnitudes lo reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Nos va a dar la misma constante. Eso quiere decir que podemos hacer una equivalencia y nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? 10, ¿ya? Porque es el número de casacas de los datos que nos están diciendo al principio, como podemos ver acá. 48 son los días, o sea, el tiempo, ¿verdad? Con el color verde. Y 400 casacas, ¿ya? Es el trabajo. Ahora, esto pues nos va a dar una constante, como había dicho, y esto también nos va a dar la misma constante. 8 son las costureras que nos está diciendo la pregunta y 45 pues son los 45 días. Ahora lo que nos está pidiendo pues obviamente es el trabajo. Le he puesto una variable n. Y como cada uno de estos es una constante, por eso es que lo estamos igualando. Lo único que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Vamos a sacarle décima aquí y décima acá también.
Le sacamos octava. Octava de 48 es 6. Mitad de 40 es 20. Mitad de 6 es 3. Tercia de 3 es 1. Y tercia de 45 es 15. Si pasamos a multiplicar 20 al lado derecho y n al lado izquierdo, pues nos va a quedar que n es igual a 20 por 15. Ahora sí, 2 por 15 es igual a 30 y con este 0 pues nos va a quedar 300. ¿Qué cosa? Pues casacas, porque n es el trabajo, ¿no? El que está en el denominador. Eso quiere decir que con 8 costureras y con 45 días podrían realizar pues 300 casacas, según con los datos que nos está diciendo al principio. Así se hace en esta clase de problemas. Obviamente van a haber problemas más difíciles donde se va a tener que hacer un análisis más profundo, pero en este caso es un problema sencillo pues, para que puedan entender esta clase de problemas. Bien, entonces la clave para este problema sería la C.